Ahora el señalamiento es más que puntual. Los países que no lograron esta distinción solamente tienen un destino: servir a la deuda externa. Y en términos del servicio a la deuda externa, estamos hablando de que la economía sobrepasa y supera a la soberanía desde un Congreso de la Unión, y por otro lado, sería normal visualizar un poder judicial que quizás no está haciendo todo su trabajo debidamente. Las economías emergentes en general se encuentran cruzadas por este esquema que acaba de plantearse. Lindbergh, ¿qué nos comentas acerca de las economías emergentes en este contexto? Tienes razón, Jesús, y el profesor Hayek no se equivoca, y quiero compartir un presupuesto de Douglas North cuando hace el señalamiento de que los cambios económicos son mucho más rápidos que los propios cambios políticos. Sí. Ello que provoca, dado que el sistema financiero internacional predomina mucho la política de corte liberal, los cambios son más accesibles y mucho más flexibles. Ello implica lo siguiente: un conjunto de compromisos, de tal manera que cuando el presidente Peña llega a Davos, al Foro Económico Mundial, sabe perfectamente que este conjunto de compromisos, este conjunto de responsabilidades tienen que ser signados y debidamente acordados, porque así funciona la economía liberal, en función de un acuerdo de cooperación. Y si algo tiene nuestro país desde 1988 a la fecha, con la llegada del modelo económico liberal muy marcado, establece entonces que ese es el eje rector de la economía del país. Nadie está pensando en cambiar el modelo económico del país. Hasta pondríamos en duda si el propio Andrés Manuel López Obrador estaría en la posibilidad de cambiar el modelo económico del país. Claro, es difícil. Claro, porque el historiador Juan Brón lo sostiene con mucha claridad. Todos aquellos países que se pongan al margen de una economía liberal están prácticamente excluidos del sistema político mundial. Así que nadie le va a apostar a excluirse de un sistema económico mundial, y menos México, si está tan cerca de Estados Unidos y forma parte de un bloque económico regional tan importante como lo es América del Norte. Sí, y un aspecto de seguridad nacional. Así es, Jesús. Y hoy ya tanto Canadá, Estados Unidos y México están preparando un acuerdo de cooperación para atraer en conjunto inversión extranjera directa. Lo que no queda claro es que después de los efectos y beneficios del Tratado de Libre Comercio es sobre qué valor de mercado se va a establecer este acuerdo de cooperación para que México salga con mayor beneficio de esta inversión extranjera directa que se va a traer. Nada más como dato importante, Jesús, 2013 fue un año de una fuerte atracción inversión extranjera directa que ascendió a más de 28 mil millones de dólares. Ahora se está esperando, Jesús, que el hecho de que el presidente haya ido a Davos y haya promovido las reformas y establecido una serie de acuerdos con algunas empresas transnacionales para atraer inversión extranjera directa, se está esperando que 2014 supere la meta de los más de 28 mil millones de dólares que el año pasado representó la inversión extranjera directa. Si no es así, estaríamos entonces ante un escenario, como bien comentaba Vladimir, de debilidad institucional, porque tanto fue la política de promoción que el cumplimiento del acuerdo institucional para poder llevar altos beneficios. Desde luego, tenemos una economía mexicana que está choqueada. En los términos de Alvin Toffler, cuando escribe su texto El Shock del Futuro, hace el señalamiento de que no todas las sociedades modernas se adaptan al cambio, y el gran problema que tenemos en México es que los cambios económicos son tan rápidos que no le damos la oportunidad al sistema ni tampoco al tejido social para que se adapte a este cambio político. Desde luego, Jesús, este acuerdo que se está ya cocinando y negociando con los países de América del Norte de atraer inversión extranjera directa, habría que preguntar si la economía mexicana está preparada sobre el valor de mercado de promover sus productos para contar con altos beneficios de atraer la inversión extranjera directa. Y no nos vayamos a quedar como en el tema del Tratado de Libre Comercio, que hoy para la economía mexicana sigue siendo todavía una desventaja. Otra de las preocupaciones tan importantes que tienen las economías emergentes, como es el caso de la mexicana, es
la flexibilidad del sistema económico del país. Para el Fondo Monetario Internacional, las economías mexicanas no solamente le preocupan, sino que lo traen en su agenda económica, porque en constantes procesos y periodos temporales están en desequilibrio, como es el caso de la economía mexicana. Aun cuando Estados Unidos va a crecer en pronósticos en un 3% este año, la economía europea apenas se está recuperando. Japón está repuntando y China prefiere mantenerse a un lado esperando a que se caigan las economías para entrar con su escala de producción mundial, como estratégicamente lo ha venido haciendo muy bien China. En el caso de nuestro país, desde luego llama la atención por la situación del contexto mundial en que se está metiendo la economía mexicana. Claro. Y bajo esa perspectiva, dado que el promedio de crecimiento económico en nuestro país en los últimos 12 años ha sido entre 1.5 y 3%, pues tenemos la economía que en este momento, con las consecuencias propias de las acciones que se han venido tomando. Y la preocupación se centra para el Fondo Monetario Internacional es que cuando las economías atraen inversión extranjera directa, pues hay mucha fuga de capital. Claro. Es decir, la fuga de capital es lo que hace, así es Jesús, pero es fuga de capital que llega temporal, pero es fuga de capital golondrino. Sí. Y cuando hay riesgo en el sistema económico mexicano, inmediatamente se van vulnerando el sistema económico del país. ¿Hay una fórmula? Sí, claro. ¿Cuál es la fórmula? Regular el sistema económico del país. Y si algo no se quiere hacer en el país es no regularlo. Por algo al secretario de Hacienda y Crédito Público, a Luis Videgaray Caso, le entregaron el reconocimiento, esta revista financiera de Banker, el reconocimiento de ser el secretario del año, por ser el promotor número 1 de la economía liberal del país y en su contexto latinoamericano. Sí, claro. Interesantísimos todos estos puntos. Al parecer, si antes los españoles nos descubrieron en algún punto histórico con el oro, ahora nos están redescubriendo con aquello que en su momento, en algún otro sexenio, México le apostó todo a ello. El petróleo para el impulso del desarrollo mexicano, explotado por los mexicanos. Y ahora nuevamente vuelve a ser el petróleo, nada más que ahora el petróleo no está fortalecido y respaldado por dinero mexicano, claro, para hacer estas exploraciones profundas. Y si algo, Jesús, y si algo celebran en Davos, Suiza, ahora que acaba de concluir el Foro Económico Mundial, es que el presidente Peña haya llegado con una agenda de darle mejor espacio económico al tema petrolero. Y eso es lo que atrae mucho a todas las empresas transnacionales de Davos, sobre todo, que están inmiscuidas en el tema del recurso petrolero. Claro, retomaremos parte de estas consecuencias. Vladimir, entonces, en este esquema de la emergencia, ¿qué es lo que podemos entender en México como un país emergente? ¿Estamos emergiendo como una economía fuerte o estamos emergiendo con una reforma de Estado que lo único que está diciendo es: tenemos aquí un campo fértil para las inversiones? ¿Qué es emergente en México? ¿Cómo lo ves? La principal pregunta sería, ¿cómo ve el equipo del presidente Enrique Peña Nieto la palabra emergente, no? Cuando tiene un equipo justamente del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que nos dice que realmente la dependencia económica que tiene México es en función de, para este año, del petróleo, de las remesas y de los impuestos que se puedan recaudar. O sea, no hay más. Hablar de un contexto internacional para México, posicionarnos en un juego mundial de grandes economías a nivel macroeconómico, pues no es más que un accidente publicitario del cual la Presidencia de la República se vio involucrado porque es una agenda internacional. Pero de ahí a que nos invita a nosotros, como analistas serios, a decir o a poner nuestras expectativas en función de ese tipo de foros, pues realmente no tiene ninguna validez, ¿no? ¿Por qué? Porque se contrasta con la realidad que nos está marcando las mismas finanzas públicas de la nación. Son tres los ejes: el petróleo, las remesas y el impuesto. Las inversiones extranjeras, si bien ingresan, no van a ser fundamentales para que México pueda despegar. Regresamos con este mismo tema contigo, Vladimir, ¿sí?
Muy bien, seguimos agradeciendo su participación como televidente en este programa. No le cambie, por favor. Regresaremos otra vez con nuestro compañero analista Vladimir y después